Hola, les habla Andrés David, ingeniero civil, y hoy continuamos con la explicación de la clasificación de los suelos mediante el sistema ASTO. Este es un sistema de clasificación utilizado generalmente para las subrasantes de las carreteras. Dentro del sistema ASTO, todo el porcentaje pasante del tamiz 10 son arenas medias y los suelos pasantes del tamiz 40 son arenas finas. A estos suelos pasantes del tamiz 40 hay que realizarle el ensayo hidrométrico, que a diferencia del sistema unificado de clasificación de suelos, este ensayo se realiza para los suelos pasantes del tamiz 200. Generalmente, cuando clasificamos los suelos mediante el sistema ASTO, lo primero que observamos es esta tabla, que a primera vista es un poco engorrosa, complicada de aprender. En este video quiero enseñarles trucos que me ayudaron a aprender la clasificación de los suelos bajo este sistema. Lo primero que se debe observar es el tamiz 200, ya que para todo suelo que supere el 35% de los pasantes es clasificado como suelo fino. Dentro de esta clasificación son los suelos A4, A5, A6 y A7. Si en el tamiz 200 el porcentaje pasante es menor o igual al 35%, estamos hablando de los suelos gruesos, que son los suelos A1, A2 y A3. Generalmente en la naturaleza, los suelos tienden a ser un A2. Comenzando por los suelos finos, que es cuando el pasante del tamiz 200 es mayor que el 35%. Los suelos finos se pueden clasificar con un gráfico muy parecido al de carta de plasticidad. Tenemos dos divisiones principales. Una recta cuando el índice de plasticidad es igual a 10% y una recta cuando el límite líquido es igual al 40%. Y así podemos clasificar a los suelos como A4, A5, A6 y A7, donde los suelos de abajo son los limosos y los que se encuentran en la parte superior son los suelos arcillosos, donde el límite líquido lo que hace es mostrarnos si los suelos son de baja o alta plasticidad. El suelo A7 tiene una pequeña subdivisión que es con la ecuación de la recta IPAA, que es el límite líquido menos el 30%. Para los suelos que se encuentren por encima de la recta son los suelos A76 y los que queden inferiores a esta recta son los A75. Con esta explicación tan sencilla se culmina lo que es la clasificación de los suelos finos. Ahora bien, podemos pasar a los suelos gruesos. Existen diferentes condiciones que se pueden ver en el ensayo granulométrico. Para los suelos A1, que son los suelos gruesos, como gravas y arena, lo primero que se debe evaluar es el índice de plasticidad, ya que debe ser menor a un 6%. O sea que si supera esta condición, ya el suelo es descartado como un suelo A1. Lo segundo a observar es que los suelos A1 se subdividen en A1A y A1B, donde para los A1A el máximo pasante del tamiz 10 es 50%, el tamiz 40 30% y el tamiz 200 es un 15%. Ahora, para los suelos A1B el máximo pasante del tamiz 40 es un 50% y el tamiz 200 es un 25%. Para los suelos A3, que son las arenas finas, no poseen índice de plasticidad y el mínimo pasante del tamiz 40 es 51% y el máximo del tamiz 200 es un 10%. Por todas estas condiciones que tienen los suelos, en la mayoría de los casos, los suelos tienden a ser un A2. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar un A2? Este se utiliza prácticamente el mismo gráfico que el de los suelos finos, pero sin la recta IPAA. Y tenemos gravas y arenas con contenido de fino, donde podemos observar los suelos A24, A25, A26 y A27. Por último, se tiene lo que es el índice de grupo, que puede variar desde 0 hasta 20, y representa el porcentaje de fino y la plasticidad de los suelos. Para el valor de 0, son suelos con poco fino y baja plasticidad. Para un valor de 20, son suelos que tienen más finos y alta plasticidad. El índice de grupo se debe calcular para todos los suelos finos,
para los suelos gruesos A2,6 y A2,7, y de resto el índice de grupo para todos los otros suelos es igual a 0. Ahora bien, el índice de grupo está representado por la siguiente ecuación, de 0,2A más 0,005AC más 0,01BD. Entonces, ¿cómo calculamos esta letra A, B, C y D? Las letras A y B se encuentran entre los valores de 0 y 40. En cambio, las letras C y D se encuentran entre los valores de 0 y 20. Las letras de A y B están relacionadas con el porcentaje fino. La letra A se encuentra entre el rango de 35 y 75% del porcentaje de fino y la letra B entre el 15 y el 55%. La letra A, la ecuación para ser calculada es el porcentaje de finos menos el 35%. Y la letra B es el porcentaje de finos menos el 15%. La letra C está relacionada directamente con el límite líquido y se encuentra entre los rangos de 40 y 60%. Su ecuación es del límite líquido menos el 40%. Por último está la letra D, que está relacionada con el índice de plasticidad y se encuentra entre los rangos de 10 y 30%. Su ecuación es del índice de plasticidad menos el 10%. Aquí es importante resaltar que si el porcentaje de fino, de límite líquido o de índice de plasticidad se sale de los rangos mostrados en la tabla, se debe utilizar los valores inferiores o superiores que se muestran en la tabla del lado izquierdo. Esto se mostrará mejor con el siguiente ejemplo. Si tengo un porcentaje de fino de 16%, límite líquido de 64% y límite plástico del 26%, lo primero que debemos hacer es calcular el índice de plasticidad, que es el límite líquido menos el límite plástico, dándonos así un 38%. La letra A es igual a 0, porque el porcentaje de fino es de un 16%. Esto quiere decir que es inferior al rango que se muestra en la tabla, y por esto tiende al límite inferior, que es 0. Para la letra B es igual a 1, donde la letra B es el porcentaje de fino menos el 15%. Y como nuestro porcentaje de fino es de 16%, el valor de B es 1. Ahora, para la letra C, el valor es igual a 20, ya que el límite líquido es de 64% y el rango está comprendido entre 40 y 60%. Como supera el rango, se debe tomar el límite superior. Con la letra D pasa similar, porque el índice de plasticidad es de 38% y el rango está comprendido entre 10 y 30%. Por esto la letra D también es igual a 20. Por último, les dejo un resumen de lo que es la clasificación del suelo bajo el sistema ASHTO. Espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal y si te gustó el contenido, recuerda darle like y si tienes preguntas, comenta. Muchas gracias.